buen día, amigas y amigos de 121. Soy Clemente Gómez. Sean todas y todos bienvenidos a un programa más de entrevista. El día de hoy tenemos a una gran amiga que también ya estuvo anteriormente con nosotros, Vianey García, quien es diputada federal electa por el municipio de San Martín Texmeluca en el Distrito 5 Federal, que abarca 11 municipios del estado de Puebla, y nos viene a platicar un poco acerca de cómo la pasó en su periodo de campaña y todo lo que se viene ahora para ella desde el Congreso de la Unión. Muchas gracias por venir. No, ¿Cómo estás, Vianey? Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Nosotras siempre puestas a seguir compartiendo. No, eso es que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Clem. Oye, Vianey, quiero que nos platiques un poco acerca de cómo viviste el proceso. Platicábamos en la última entrevista acerca de cómo veías a la gente, el ánimo que veías, no tanto de campaña, sino el ánimo social que había en los diferentes municipios que comprenden tu distrito federal, que ahora ya como diputada federal electa hemos visto que has hecho algunas giras de agradecimiento y has regresado a los diferentes municipios. ¿Cómo te fue en campaña, en esos 90 días arduos de campaña que estuviste trabajando con tu equipo? Bien, la verdad es que yo tengo mucho que agradecerles a la gente de la región del Ixtapopo porque, bien lo dice el presidente, el pueblo es sabio y el pueblo también agradece y es correspondido. Entonces, cuando nosotros hacemos un buen trabajo o cuando la gente es amable con nosotros, cuando la gente nos da amor, pues nuestra responsabilidad entonces es dar lo mejor como funcionarias, como representantes, como servidoras públicas. Y la verdad es que durante estos 90 días que tuvimos la oportunidad de estar presentes en el distrito y después aún de campaña, la gente nos ha recibido muy bien, nos recibió con mucha esperanza y también con una crítica muy sincera respecto del proyecto. Okay. Y eso también te permite de alguna manera pues fortalecer las áreas de oportunidad, trabajarlas y ir resolviendo en pro de la gente, ¿no? Entonces eso es muy padre y yo les agradezco porque además fueron más de 120,000 votos, 124,000 y tantos votos, ¿no? Es una votación histórica. En el distrito nunca habíamos tenido tal participación y la verdad pues que eso también tiene que ver con una doble responsabilidad, triple responsabilidad, claro. Porque nosotros no solo buscábamos llegar y a ocupar un espacio, sino también convencer a la gente de que existiera la posibilidad real de tener mayoría en el Congreso para lograr las reformas pertinentes y lograr el segundo piso de la Cuarta Transformación. Fíjate que hoy que me estaba bañando en la mañana, son los momentos en los que uno se escucha, ¿no? Sí, sí. Estaba haciendo justo esta reflexión en donde decía, bueno, sí debe de haber equilibrio de poderes, porque he tenido ya la oportunidad de ir a varias entrevistas de gente que está a favor. Por ejemplo, ahora que estamos hablando del tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Había gente que está a favor, hay gente que no está tan a favor, pero existen muchas dudas, ¿no? Y entonces, el argumento que más he escuchado es sobre que debe de haber contrapesos, ¿no? Sí, claro. Con el Ejecutivo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, la gente, ¿cómo decirle a la gente, ¿no?, que vas a votar en contra de algo que tú propusiste o de lo que está proponiendo el proyecto? No de manera específica, sino hablando de manera general. Claro. ¿Habrá algo con que la gente no esté de acuerdo? Por ejemplo, si ella votó por tener una representante de la Cuarta Transformación en la región, con una diferencia abismal, casi de 4-1, ¿no? Sí, o sea, ¿habrá realmente pues algo en lo que no estén de acuerdo, ¿no? Yo me hacía como esta pregunta. Dice, seguramente habrá cosas en las que no estén de acuerdo, pero en lo que sí está de acuerdo las personas es que aprueban de alguna manera el gobierno que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ese es el camino que se debería de seguir, porque eso fue lo que la gente votó. Sí, claro, al final legitima, ¿no?, todo lo anterior que se y iba dando además durante estos legitima años. de una manera no solo como cumpliendo, ¿no? Es decir, no solo gana el presidente o la presidenta ahora, la doctora Claudia Sheinbaum, porque es importante recordar que en el 2018 hubo 30 millones de votos a favor de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy la doctora conquistó a 6 millones de votantes más, es decir, la doctora tuvo 36 millones de votos, lo que quiere decir que la gente que no estaba convencida en algún momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una gran candidata como es la doctora Claudia, que es una mujer capaz, siempre lo dije, en campaña, inteligente, disciplinada, pues logró conquistar a muchas tantas personas. A diferencia de este discurso que se manejaba,
que a lo mejor tú alcanzaste a ver en redes sociales en donde decían, yo me arrepiento de haber votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora no desperdiciaré mi voto, ¿no? Mucho sonó ese discurso, pero tú te das cuenta cuando la gente que realmente está recibiendo, en este caso, por ejemplo, un apoyo, los adultos mayores su pensión, dicen, pues vamos a salir a votar porque continúen estos programas que, como ahora lo sale a decir la derecha, pues nosotros también los íbamos a continuar, ¿no? Claro. Sí, claro, como cuando lo hicieron y no gobernaron para hacerlo, ¿no? Cuando ellos gobernaron, perdón, y no lo hicieron para demostrar que podían tener este tipo de programas. Entonces, creo que la gente está acompañando ese proyecto y ya de manera más específica, pues la gente también acompañó una plataforma de propuestas que se generan alrededor de esta, ¿no? Es decir, acompañamos a la Cuarta Transformación, pero también acompañamos a que haya una reforma al Poder Judicial, porque eso representa también que continúe la Cuarta Transformación. Entonces, eso es lo que decía en la mañana, ¿no? Hasta dónde este voto de las personas pues tiene legitimidad al momento de ser o de votarles en una ley muy específica o en una reforma específica, como es el caso de ahora. Y pues te das cuenta que muchas más, ¿no? Sí, claro, y además estos diálogos que ahora están compartiendo en muchas partes de la República, los hemos visto, escuchado en redes sociales, y la verdad es que están bastante digeribles, ¿no? Para la ciudadanía en general se explica de manera muy precisa cuáles son los 3 ejes de esta reforma y cómo se va a venir trabajando. Entonces yo creo que también eso la ciudadanía lo agradece, ¿no? Porque el estar informados y no malinformar, como decías, de algunos otros gobiernos, que solamente esta desinformación o mala información hacía que hubiera también ciertos conflictos entre la ciudadanía, y ahora al estar claramente bien informadas e informados, pues bueno, ya también saben a qué tienen derecho, cuáles son sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Así es, justo por eso nosotros no nos esperamos hasta septiembre, que estaré rindiendo protesta en San Lázaro, sino que una vez que nos declararon ganadores, nos entregaron nuestra constancia de mayoría, pues salimos a dar las gracias en una primera etapa. En una segunda etapa nos reunimos con la doctora Claudia Sheinbaum, en donde nos expuso cuáles iban a ser estas reformas prioritarias, en donde se iban a estar acompañando desde el Congreso y el Senado para ser aprobadas en el mes de septiembre. Y entonces nosotros salimos a las calles a informar qué es lo que vamos a estar votando en el mes de septiembre, que básicamente son las 20 reformas que se mencionaron en campaña. 18 son propuestas de reforma a la Constitución, 2 son reformas legales y 5 que se adhieren a la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, que tienen que ver con el tema de la pensión para las mujeres, o bueno, el apoyo para las mujeres de 60 a 64 años de edad, que el día de ayer ya nos daba mayor información, el apoyo para las becas que están para las becas de los chavos que están en la prepa, perdón, en el kinder, la primaria y la secundaria, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, la reforma al Poder Judicial y la no reelección, ¿no? Son los 5 temas con los que se van a estar trabajando y dándole mayor difusión a una de las cosas que más causa incertidumbre, que es esta reforma al Poder Judicial. Entonces nosotros a través de tendederos hemos tenido ya 2 fines de semana de jornadas pues informativas, en donde se pone de manera como lo hacíamos antes de llegar a la presidencia, cuando todavía éramos un movimiento. Sí, que se colgaba y se desplegaba, ¿no? Así es, poníamos información sobre datos específicos de qué es el diagnóstico por el cual está atravesando hoy el Poder Judicial, cuál es nuestra propuesta, y le preguntamos a la gente, ¿está de acuerdo o no en que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial? Y bueno, esto a mí me parece un ejercicio, no lo están realizando en todos lados, creo que somos no sé, yo podría decir, los únicos que llevan una urna para preguntarle a la gente. En todo el país no conozco que se esté llevando a cabo otro ejercicio así. Sí, ejercicio que realmente digan qué es lo que piensan, ¿no? Sobre la reforma. Así es. ¿Y por qué lo empezamos a hacer? Resulta que hace unas semanas pues decían es que el pueblo no está de acuerdo con que se viole la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Que esos son puntos muy debatibles, porque no es así.
pero decían no está de acuerdo. Y bueno, se hace una encuesta en donde se le pregunta a la gente varios puntos, ¿no? Si están de acuerdo o no con una reforma al Poder Judicial, y la gente está de acuerdo con esta reforma. El 86% de la población está de acuerdo con esta reforma. Y leí algunos comentarios, ¿pero quién hizo esa encuesta? Bueno, pues esta encuesta fue realizada por 3 encuestadoras y que le preguntan a la gente, y estas 3 encuestadoras resulta que fueron las que más se acercaron al porcentaje de votación que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, a diferencia del segundo lugar que fue Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces tienen ya pues un parámetro, un currículum que les permite decir nosotros acertamos. Entonces el 86% de la gente, más de lo que estaba a favor de la doctora, votó a que sí, bueno, respondió que sí era necesaria una encuesta. Pero entonces dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, esa encuesta de seguro se la sacaron de la manga. Sí, no existe. Bueno, pues entonces salimos a las calles a preguntarle y todavía sigue cerrada nuestra urna. Pero yo pudiera decir que 9 de cada 10 están a favor de una reforma. Tan solo en estos 2 días que hemos tenido oportunidad, estos 2 fines de semana que hemos tenido oportunidad de decirle a las personas, yo creo que 2 personas nos han dicho, no, es que están violentando a la Suprema Corte. Y les preguntamos, bueno, ¿en qué no estás de acuerdo? Pues es que no estoy de acuerdo. ¿Pero en qué no estás de acuerdo? Y yo creo que eso es un ejercicio muy interesante porque me parece... Tiene que ver con la falta de información, ¿no? La gente que carece de la total información de ello es la que generalmente te dice que no está de acuerdo porque no está 100% bien informada. Así es, y también lo polarizado que puede llegar a estar la sociedad a través de los medios que se han dedicado a malinformar. Porque todo aquello que venga el presidente, ¿no? Alguna iniciativa, yo me pasaba con un amigo que también me hizo una entrevista, él está en contra de Andrés Manuel, ¿no? Por consigna pareciera. Entonces, todo lo que viene del presidente está mal. Está mal. Y yo le pregunto, ¿pero en qué está mal? No, pues es que no estoy de acuerdo en esto. Y le dije, pues eso viene ahí. Nosotros vamos. No, pero en esto no estoy de acuerdo. Bueno, es que eso no va a ser así. No, pero entonces, todo lo que... Eso me parece muy interesante. Creo que nos hace falta más debate y más participación y más dudas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo reconozco dudas genuinas que la gente puede tener en la reforma, pero cuando se investigan te das cuenta que eso no se toca. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores, ¿no? Que eso no se está tocando. Entonces, todo lo que venga del presidente... Y aquí habría que hacernos una reflexión si es el discurso del presidente lo que polariza o son los medios de comunicación de hasta arriba los que polarizan. Si viene una iniciativa del presidente, todos los que están en contra de Andrés Manuel van a estar en contra de la iniciativa sin ningún temor. Sí, hasta sin conocerla. Sí, sin conocerla. Y los que están a favor del presidente van a decir, yo estoy a favor de la reforma del presidente de la misma manera. Pero los que están a favor de la reforma, además, tienen conocimiento total y pleno de lo que se va realmente a votar y que por qué se va a hacer esa reforma. Pero ojo, no por eso tendría que palomearse como hecho. O sea, si viene de él, es que entonces... Porque entonces lo que se busca con que haya mayor participación ciudadana es que la gente se entere y pueda tener una opinión propia. Sí, criterio propio. Criterio propio. Es decir, esto está pasando, yo estoy de acuerdo. Pero si él me dice que esto está pasando y yo digo no, un no rotundo o sí, porque él lo dice, entonces no estamos logrando el objetivo. Claro. Y el objetivo es que la gente se entere y que ellos puedan decir si estoy a favor o no estoy a favor por esto, por lo otro, ¿no? Y que se pueda construir. Y eso es lo que nosotros, bueno, eso es lo que a mí me gustaría que pase, ¿no? O sea, que la gente se entere y que diga, yo no estoy de acuerdo aquí, a mí me parece que en esto hay un exceso, en esto no, pero tal vez en este momento sí. En este momento sí se puede construir. Sí, claro, porque al final es parte de... el nacimiento del Movimiento de Regeneración Nacional, parte de esa premisa. De la conciencia. Exacto, ¿no? El despertar, de poderle preguntar a la gente, que sea el pueblo el que opine, el que diga, ¿no? El pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Como dice el presidente. Así es. Entonces eso se ha hecho de manera consistente durante los últimos años y este es el resultado de ya gente que está mayormente informada, que ya tiene hasta la capacidad de debatir, inclusive, en el tema de ciertas reformas, y que, bueno, además de ustedes de ir haciendo giras en el interior del estado y otras diputadas y diputados en sus diferentes estados, pues han hecho que la gente esté bien informada, ¿no? Y fíjate que en la campaña, ahora que me preguntabas este tema, yo te podría decir que mucha gente nos decía que a lo mejor
en las redes sociales nunca se toma así este mensaje, pero la gente nos decía, el presidente nos despertó, ¿no? Y esa es una frase que puede llevarse mucho también a la reflexión, ¿no? Claro. Puedes estar o no a favor de Andrés Manuel, ¿no? Puedes estar o no a favor de la 4T, pero hoy se está hablando de algo que no se hablaba antes. Hoy, por ejemplo, ¿no? La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, nunca había salido a dar una entrevista pública. Llevaba que medio año, un año lo que lleva la presidenta. Y a raíz de esto, Norma sale a dar una entrevista con Adela Micha respecto de temas que no quería tocar, ¿no? Okay. Los ministros nunca habían salido de su espacio, que era la Suprema Corte. Y hace 20 días, 15 días, salieron a pronunciarse a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión con las y los diputados. Se está hablando de algo que antes no se tocaba y que todo se llevaba a cabo en lo obscurito. Y eso de por sí ya es un cambio. Si lo quieren ver los más intelectualoides y clasistas de decir, no, el pueblo de México está equivocado porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? Pues hoy sí está hablando, ¿no? Y eso es algo que antes no pasaba. Entonces a mí me da muchísimo gusto porque es ahí en donde empiezan los cambios. Diría una amiga mía, se inicia por el inicio, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es muy importante porque pues antes no sucedía. Hoy ya salen a admitir, a diferencia del 2023, ¿no? Cuando salieron a decir... Saldívar hace una propuesta, Arturo Saldívar dice, vamos a llevar a cabo una reforma al Poder Judicial. Dieron el grito en el cielo, no es necesario reformar el Poder Judicial es un organismo que está funcionando muy bien, es un poder legítimo, no hay por qué reformarlo. Pues que se quede entonces igual, ¿no? Y el presidente sale y dice, no, hay que reformar el Poder Judicial, y empezó todo el discurso político, la confrontación, el debate, ¿no? En medios, el debate, pues, la opinión pública. Hoy, ¿qué salieron a decir? Sí es necesaria una reforma, claro. pero no así. No así como la plantea. Bueno, entonces, ¿cómo? Ya vamos paso a pasito. Eso es muy interesante. Sí, claro, porque además este despertar colectivo de la conciencia de la ciudadanía va mucho más allá, ¿no? Vemos ahora que los grupos sociales, y lo vimos ahora en esta última campaña, que ya se ven mucho más involucrados en temas que tienen total y pleno conocimiento. Ya no es el reclamo a las y los legisladores de es que ya no regresan. Ya les piden cuentas, están bien informados, la gran mayoría de la gente, y a mí la verdad me causó mucho asombro cuando caminábamos las calles y estábamos también nosotros platicando con la gente en los periodos de campaña, que estaban perfectamente bien informados, no nada más de lo que decía el presidente todas las mañanas en sus mañaneras, sino que se documentaban con artículos, columnistas, leían sobre el sistema político mexicano y les permitía también tener mucha conciencia de un debate hacia la misma ciudadanía o gente de su colonia de por qué deberían de votar, en este caso por el Movimiento de Regeneración Nacional, y por qué deberían de seguir en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y yo creo que también se debe a todo este tiempo que estuvieron trabajando durante las campañas internas, pero sobre todo el tema de informar a la ciudadanía de lo que realmente iba a suceder. Yo creo que esa fue una gran diferencia, que muchos medios lo vimos en la campaña y que ahora pues, se ve reflejado en el tema de pues, que en Puebla se ganó prácticamente todo, ¿no? Sí, y también puede verse reflejado en que en algunos años, ¿no?, la gente decida optar por otra opción, no lo sabemos. O sea, lo que sí va es que es necesario más información para que haya mayor participación y la gente pueda estar involucrada dentro de los procesos, no solamente electorales partidistas cada 6 o 3 años, claro, sino de manera constante. Igual ayer me decían en una argumentación, no, pero es que a ver, ¿cómo está eso de que consultan al pueblo de México sobre un aeropuerto? Pues si lo va a hacer, que lo haga. Y yo, pues sí, que se consulte, que la gente se entere, que si quieren que se siga o no construyendo tal o cual no cosa, pues al final son sus impuestos. Pero ¿cómo les preguntan, o sea, a los campesinos que no ocupan los aeropuertos si están de acuerdo o no? Y yo decía, bueno, o sea, fíjense lo que dicen, hasta dónde llegan, o sea, porque un campesino, no podrá votar en qué se gasta el presupuesto público que viene de sus impuestos. Claro, ¿no? Al final lo está pagando. Pues sí, ¿y qué demerita que alguien que sí utilice, alguien que no utilice? O sea, a veces hay una argumentación como muy
individualista respecto a lo que debería de Exacto. ser. Y hoy estamos como en esta transición. Y eso yo es algo que celebro, la verdad. Me da no solo gusto, ¿no? Que sea yo ganadora, diputada, no solamente yo, sino que vamos 16 diputados federales de Puebla, ¿no? Y que tenemos carro completo, ¿no? Entonces, no, a mí no me da, o sea, claro que me da gusto, pero me da mayor... pues este sentimiento de responsabilidad. Claro. No solo ganamos 16 diputados, no solo ganamos mayoría calificada, ganamos carro completo. Sí, es una gran responsabilidad, ¿no? Triple, diría yo. Sí, ¿y ya tienes pensado, Vianey, en qué comisión, hablando ahora de que van a tomar protesta en septiembre, alguna comisión que hayas pensado o que tengas pensado ser parte? Sí, bueno, debemos de recordar, ¿no?, que son 50 y tantas comisiones, 54 para un promedio de 500 diputados, más bien para un universo de 500 diputados. Entonces nosotros, por supuesto, que vamos a estar participando. ¿En cuál te gustaría participar? Pues digo, me queda claro mucho, por ejemplo, vengo de ser diputada, bueno, tuve la oportunidad de ser diputada local, y en las comisiones de mayor incidencia, en donde puedes tener oportunidad de refrendar un voto o dar una defensa legítima, yo quisiera poder ocupar como los espacios, más que una comisión, subirme, sí, a los temas importantes, las discusiones de los presupuestos, las reformas constitucionales, todo esto, ¿no? Que además he tenido la oportunidad de... sí, que tiene que ver justo con temas 100% parlamentarios, ¿no? Sí, son muy, muy políticos, ¿no? Y también, pues, en algunos otros momentos, derivado de la experiencia, ¿no?, que hoy, además sea tiempo de mujeres, pues también nos vamos a subir a la defensa férrea por la igualdad sustantiva, ¿no? Pues qué bueno, Vianey. Y pues qué gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente después de que tomen protesta en septiembre. Insisto, tienen una gran responsabilidad. Además van a hacer historia porque van a estar también de la mano de la primera presidenta de la República, que entrará a partir del 1 de octubre. Así y pues es. Bueno, Puebla y los poblanos esperan mucho de todas y de todos ustedes. Así es que te deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas ya sabes que esta gracias, es tu casa, Clara. y te esperamos nuevamente aquí con nosotros. Yo con el gusto del mundo, encantada, como siempre. Muchas gracias, Vianey. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Recuerden compartir la entrevista. Vamos a dejar las redes sociales de la diputada Vianey García para que les dejen sus comentarios, para que la sigan, para que vean ya también próximamente su trabajo legislativo. Y nosotros los esperamos nuevamente aquí para la próxima entrevista en Acento 21.